Durante muchísimo tiempo he estado probando un montón de aplicaciones de productividad. Notion, Apple Notes, recordatorios, y cada una me servía para algo. Pero ninguna llegó a ser la definitiva. Hasta que encontré Craft, una aplicación tan completa que podría reemplazarlas a todas. Hoy quiero contarte mi experiencia real después de estarla usando durante un tiempo y por qué puede ser la aplicación que lo cambie absolutamente todo. Vamos a descubrirlo. Al principio os prometo que pensé que el problema era mío. Pensaba que o era demasiado perezoso o me costaba mucho como tenerlo todo en diferentes sitios. Con el tiempo me di cuenta que no era tanto eso, sino que estaba utilizando demasiadas herramientas y eso a mí me sobrecargaba. Aclarar que conozco mucha gente que esa manera de organizarse la funciona. Notas en el iPhone, recordatorios para las tareas rápidas, el calendario para organizar su semana y luego Notion para sus proyectos grandes. En mi caso, tantas aplicaciones me abrumaban y decidí que no podía seguir así. Lo más frustrante es que probé todas las aplicaciones de productividad más famosas y ninguna llegó a ser la definitiva. O eran demasiado complicadas, o eran demasiado básicas, o simplemente no me gustaban. Y justo ahí fue cuando apareció Craft. Al principio os prometo que pensé, bueno, otra aplicación más de productividad, seguramente me acabe durando una semana. Pero decidí darle una oportunidad y la diferencia la noté enseguida. Cuando te instalas una aplicación nueva y la abres por primera vez, esa primera impresión marcará el tiempo que va a pasar esa aplicación en tu espacio de trabajo. Si nada más abrirla sientes que es una aplicación indiferente, que no estás cómodo con ella o que estéticamente no se ve bien, te aseguro que no te durará más de una semana. Sin embargo, si al abrirla notas algo distinto, una interfaz muy intuitiva, un diseño bonito, entonces está destinada a formar parte de tu espacio por muchísimo tiempo. Con Craft justamente me pasó esto. Nada más abrirla la sensación fue muy distinta que con cualquier otra aplicación que había probado antes. Todo se sentía como muy limpio, muy estilo Apple, ¿sabes? Sin muchos botones que te abruman. Sentí por primera vez que no tenía que luchar contra la herramienta para poder organizarme yo. Y lo mejor de todo es que no necesité ni ningún tutorial ni pasarme una hora para poder configurar toda la aplicación a mi gusto. Abrí la aplicación, me puse a escribir y automáticamente ya estaba funcionando. Fue la primera vez que pensé, ojo con esto, que a lo mejor hemos encontrado la aplicación perfecta. Lo primero que me llamó la atención al entrar en la aplicación es que tienes 3 apartados que son esenciales en cualquier aplicación de productividad. Una sección donde tienes todos tus documentos, otra para apuntar tus to-dos y por último un calendario. Viendo estas 3 cosas puedes ver que al menos de primeras es una aplicación que promete ser completa. Si esto realmente funciona bien podemos unir 3 aplicaciones en una sola, que es precisamente lo que andamos buscando. Claro, todo esto suena muy bien en teoría, pero lo importante es, ¿qué tal funciona Craft en el día a día? La primera prueba que hice fue con algo súper básico, apuntar ideas de vídeos. Antes lo hacía en notas, pero luego esas ideas se quedaban como muertas ahí. En Craft fue distinto. Escribí hacer vídeo del OnePlus 13 y con un clic lo convertí en una tarea. De repente ya no era una nota perdida, era algo que tenía en un espacio con mucho más sentido. Y lo mejor fue cuando lo pasé directamente al calendario. O sea, en un mismo flujo ya tenía la idea, la tarea y la fecha en la que quería grabarlo, sin tener que ir saltando entre aplicaciones. Ese fue el primer momento donde pensé, vale, aquí hay algo distinto. Tras varios meses usando Craft, creo que puedo hablarte muy bien bajo mi experiencia de todo lo que hago aquí y de cómo me ha ayudado a tenerlo todo centralizado. Por ejemplo, con el canal de YouTube tengo aquí una carpeta llamada YouTube, donde dentro tengo más documentos, pero sobre todo hay uno súper importante que es este de aquí. Aquí con lo que te voy a explicar entra en juego mi función favorita de Craft, que son las colecciones. Para que todo el mundo lo podáis entender, una colección es como una tabla inteligente dentro de Craft, donde puedes organizar información en columnas y filas, pero con la ventaja de que cada elemento puede abrirse y convertirse en su propia página. Es como si tuvieras una mezcla entre una hoja de Excel y un cuaderno digital, todo en uno. En mi caso yo tengo esta colección para mi canal de YouTube con las categorías de título, donde aquí voy apuntando el título provisional del vídeo, la categoría de estado, donde yo tengo aquí diferentes etiquetas predefinidas, diferenciando entre si tengo la idea montada, si estoy guionizando el vídeo, o grabándole, o editándole, o si está en el proceso de revisar el vídeo antes de publicarle, o de igual forma si el vídeo ya está publicado. Por ejemplo, ahora que estoy grabando este vídeo, pues puedo poner ya la etiqueta de grabando. A su vez hay una categoría también aquí que es como una especie de checkpoint donde apunto si la miniatura está hecha o no está hecha. Más adelante hay una categoría de fecha de publicación que es orientativamente la fecha en la que quiero publicar ese vídeo
Y por último, una categoría de colaboración en caso de que este vídeo lleve algún tipo de colaboración dentro. Lo mejor de todo esto es que si entro dentro del título de un vídeo, se me abre una página completamente distinta donde aquí puedo desarrollar todo el guión del vídeo. Seguimos con lo mismo que te comentaba antes, la importancia de poderlo tener todo centralizado. Y aquí el ejemplo es clarísimo. Por supuesto que luego esto lo puedo llevar al calendario de Craft, donde aquí puedo apuntar la tarea de subir este vídeo de Craft. De todas maneras, si este calendario no te gustase por lo que sea, puedes enlazar este mismo calendario de Craft con la aplicación de calendario de Apple. Fuera del canal también me ha salvado mucho con mis finanzas personales, porque a mí me gusta apuntar todos los ingresos y todos los gastos que me van surgiendo, y antes lo hacía como en unas tablitas de Excel, pero lo tenía todo como más desorganizado. Sin embargo, ahora desde que tengo Craft puedo crearme una página, añadir allí tablas y dentro de esas tablas organizar todo mi balance económico. Así puedo ir viendo cada mes cómo va progresando todo de manera muy sencilla sin tener que salirme de esta aplicación. Y no solo eso, también lo uso para cosas muy normales, ¿eh? Por ejemplo, cuando me voy de viaje puedo crearme aquí una página de checklist de vacaciones donde aquí puedo ir apuntando las cosas que me quiero llevar a esas vacaciones. De forma muy sencilla puedo ir apuntando un montón de cosas y luego, en caso de tenerlas listas, irlas tachando sin ningún tipo de problema. Vale, hasta aquí todo bien, pero lo que realmente me sorprendió fueron esas pequeñas cosas que me hicieron de pensar, vale, esta aplicación de productividad es distinta a las demás. El primer wow me llegó un día que estaba escribiendo el guión y estaba bloqueado. Normalmente lo que hacía antes era escribir frases sueltas en notas y por ahí se quedaban muertas. Pero en Craft probé a pedirle a la inteligencia artificial integrada de la aplicación que me pudiese desarrollar esas ideas y organizarlas de manera mucho más óptima. Esto de tener una inteligencia artificial integrada en una aplicación es una cosa que viene súper bien para hacer las cosas más rápidas y más fáciles. Y lo bueno sobre todo en Craft es que muchas de estas inteligencias artificiales, que puedes utilizar diferentes modelos, puedes utilizarlos sin tener que estar conectado a internet. Luego está lo típico, pero que para mí es vital, la sincronización. Poder escribir algo en el Mac, cerrarle y pasarte a tu iPhone automáticamente y tenerlo todo sincronizado es algo que en el ecosistema de Apple estamos muy acostumbrados, pero que siempre que lo tiene alguna aplicación es un punto a favor clarísimo. Y por último, algo que me parece un pequeño detalle pero que engancha muchísimo, y es que puedes personalizar toda la aplicación al detalle según tus gustos o según tus preferencias, vaya. Desde emojis hasta los colores del texto o el estilo de la página, puedes editarlo todo para que quede visualmente mucho más limpio. Y luego, como todo en esta vida, tiene sus cosas menos buenas que creo que merece la pena mencionarlas. La primera de ellas es que solo está disponible por el momento en Apple. Para mí esto no es ningún problema porque sí que vivo metido en el ecosistema de Apple. De todas maneras, si eres un usuario de Android, la aplicación la puedes utilizar desde la web sin ningún problema. Y por si te lo estás preguntando, en Windows también está disponible de forma nativa como tal la aplicación para poder descargarla. La segunda cosa es que es menos complejo que Notion y eso puede ser bueno o puede ser malo. Si vienes de Notion y te gustan todas sus bases de datos y tenerlo todo bien estructurado de esa forma, quizá esto te sea algo limitante porque no llega a ser tan profesional, pero era justo lo que yo estaba buscando, una aplicación que fuese sencilla y que me sirviese para lo mismo, para organizar mi vida. Eso ya va a depender del tipo de persona que seas y hasta dónde quieras exponer la dificultad de una aplicación. Después de todo este tiempo creo que puedo responder a la pregunta de si Craft puede ser la aplicación que reemplace al resto de aplicaciones de productividad. Y la respuesta después de todo este tiempo es que es un definitivo sí. Y no es porque tenga más funciones que cualquier otra aplicación, sino porque es realmente la única aplicación que me levanto cada día y me apetece abrir. Y creo que esa es la clave de una herramienta de productividad, que no te dé pereza usarla. Así que si estás buscando una aplicación de productividad que sea fácil y sea intuitiva, hazme caso y dale una oportunidad a esta porque no te va a decepcionar. Dicho esto, gracias a Craft por confiar en el canal y por haber hecho posible este vídeo. Y por supuesto gracias a vosotros por estar ahí, que al final sois los que dais sentido a todo esto. Me encantaría leeros en los comentarios cuál es la aplicación de productividad que usáis cada día y si después de ver este vídeo os planteáis cambiar a Craft. Y nada más, si te ha gustado, deja un like a este vídeo, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!